El 16 de julio de 2025, Liliana Montaño, sabiendo que no es dueña del 94.1% de las acciones de la Sociedad Colombiana Limitada, ataca la decisión de la Superintendencia de Sociedades de revocar la liquidación de la sociedad. Valga aclarar que ella misma solicitó esta liquidación de la empresa, afirmando en su ataque que Marco Montaño solo posee el 5% de las acciones y que este trata de inducir a error a la justicia. Afirmaciones que son desestimadas por la Superintendencia de Sociedades cuando confirma en forma definitiva la revocatoria de la liquidación de la sociedad el 23 de agosto de 2025, quedando así confirmado en su totalidad la decisión de revocar la liquidación de la sociedad y reconfirmando también que Liliana Montaño solo es titular del 50% de las acciones y su esposo Carlos Parra no tiene absolutamente nada de acciones, porque de ser así habría certeza de la mayoría simple para adoptar la decisión de liquidar la sociedad y no habría necesidad ni de revocar la liquidación ni de enviar copias de este irregular proceso de liquidación a la Fiscalía General de la Nación, siendo así como la Superintendencia de Sociedades, motivadas por la queja de Marco Montaño, hace el control de legalidad del acta 52 donde Liliana Montaño, representada por su abogado, ilícitamente se atribuye el 94,1% de las acciones y revoca la liquidación. Por cuanto, al revisar el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, RUES, advierte que Liliana Montaño vendió el 49% de su participación y Carlos Parra vendió el 1% de su participación, ambos a Marco Montaño, variando de esta manera la composición societaria de la empresa frente a lo reportado en la solicitud de admisión a liquidación, afectando de manera directa el proceso de liquidación por cuanto Liliana Montaño no es persona legítima para solicitar el inicio de la liquidación, por lo que procede determinar la revocatoria de la liquidación, quedando así totalmente establecido y sin lugar a ninguna duda por parte de la Superintendencia de Sociedades que Marco Montaño es titular del 50% de las acciones desde 2004, al igual que lo establece el Tribunal Superior de Cundinamarca cuando en sentencia de última instancia le señala a la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de noviembre del 2004 la firmeza de las resoluciones de sanción donde se le prohíbe interpretar la manera de certificar la composición del capital, ya que por ley solo puede certificar el tenor literal de la escritura 751 donde Marco Montaño compra el 50% de las acciones. Además de prohibirle el uso de la sentencia del 3 de septiembre del 2015 porque no decide sobre la composición del capital y no está inscrita en el registro mercantil. Pero aún así, 72 días después, el 30 de enero de 2005, la Cámara de Comercio de Bogotá induce a error al juez de tutela, mal usando esta sentencia del 3 de septiembre de 2015, estructurada sobre la respuesta del 14 de marzo del 2023, donde afirma que Liliana Montaño y su esposo Carlos Parra son el 95% de las acciones válidas para decidir y adoptar, mediante el Acta 24 del 2007, el nombramiento de Carlos Parra como su nuevo subgerente. Esta mayoría del 95% es desvirtuada por falsa por el Tribunal Superior de Cundinamarca y ahora en la revocatoria de la liquidación por la misma Superintendencia de Sociedades que emitió la sentencia del 3 de septiembre de 2015 y que fue interpretada malsanamente por la Cámara de Comercio de Bogotá. Aún así, la Cámara de Comercio de Bogotá, dando respuesta a 5 radicados, el 20 de agosto de 2025 reitera su respuesta del 14 de marzo de 2023 que soporta indudablemente en la sentencia del 3 de septiembre de 2015. Pero ahora, al ver descubierta su mentira por la Superintendencia de Sociedades, al revocar la liquidación de la empresa, la Cámara de Comercio recula, señalando que esta sentencia no ha sido tenida en cuenta para determinar la composición del capital, lo que es falso de toda falsedad, porque sí lo hace en su respuesta del 1 de agosto de 2025 y anteriores, y durante todo el texto de la respuesta del 14 de marzo del 2023, a la que cita como justificación de la composición del capital, con que se nombra como nuevo subgerente a Carlos Parra, con una falsa mayoría del 95% de las acciones, al igual que la usa para inducir error al juez de tutela el 30 de enero del 2025, quedando así totalmente evidenciada las mentiras de Liliana Montaño en la Cámara de Comercio de Bogotá para mantener ilícitamente la certificación de Carlos Parra como subgerente, nombrado falsamente por el 95% de las cuotas sociales basándose en la respuesta del 14 de marzo de 2023, la cual a su vez soporta irrefutablemente en la sentencia del 3 de septiembre de 2015, aunque ahora pretende que esta sentencia es solo una referencia, induciendo error a su vez al juez de tutela con esta respuesta del 14 de marzo del 2023. Los quórums por temas idénticos de las actas 24 de nombramiento del nuevo subgerente y 52 de solicitud de liquidación de la sociedad, donde actúan Liliana Montaño y su esposo como el 95% de las cuotas sociales, se constituyen una falsedad en documento privado y público por su uso en el registro mercantil
y en el proceso de liquidación. La misma Cámara de Comercio de Bogotá suministra datos falsos al registro mercantil. Adicionalmente, la sentencia del 3 de septiembre, que tanto manosea la Cámara de Comercio de Bogotá, no resolvía de manera expresa la composición accionaria de la sociedad porque no tenía por objeto ese aspecto específico. Por tanto, esta sentencia no puede ser fuente de legitimación o prueba válida sobre la composición accionaria de la sociedad. Cualquier afirmación o actuación que pretenda derivar efectos jurídicos de la sentencia del 3 de septiembre de 2015 carece de sustento legal y contraviene los principios registrales, las resoluciones sancionatorias firmes y la jurisprudencia contenciosa administrativa. Este actuar de la Cámara de Comercio de Bogotá conlleva que Liliana Montaño actúe engañosamente como socia mayoritaria y se apropie de las acciones y utilidades de Marco Montaño, además de aprobarse excelentes remuneraciones mensuales a ella y a su esposo Carlos Parra como subgerente y socio, aunque este señor vendió la totalidad de sus acciones a Marco Montaño en 2004, quedando tristemente los destinos y dirección de la empresa en cabeza de estos personajes, quienes lo primero que hacen es retirar a Marco Montaño de la subgerencia con mayoría en votación del 95%, lo cual ya sabemos es falso, iniciando la quiebra de la sociedad al castigar los estados financieros desde 2007 e incluso dando pérdidas en 2008 de la empresa que Marco Montaño como subgerente mantenía con un ritmo de crecimiento del 40% anual, como se constata en los estados financieros. Y esta engañosa mayoría accionaria, a su vez, garantizó la inamovilidad de la gerente y el subgerente mientras quebraban la empresa, con el consentimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien metódicamente con argucias contrarias a las normas registrales mantenía y a hoy mantiene la supuesta legalidad del 95% de la mayoría accionaria y la sugerencia, certificando ambas. Pero ahora, a la evidencia de la Superintendencia de Sociedades que no son mayoría en votación, porque ella no es el 94.1% de las acciones y el señor no es el 1%, porque no es dueño de nada, la Superintendencia de Sociedades compulsa copia de la Fiscalía General de la Nación por presunta inducción al error judicial, además de un posible fraude procesal. Sin olvidar que Liliana Montaño, como supuesta socia mayoritaria, en la Junta de Socios con Acta 52, donde se solicita la liquidación de la empresa, es representada por Jaime Cabrera Bedoya, abogado y árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1999 y árbitro del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades desde el 2020. Y es también quien la representa en el acta 39, inserta la escritura pública 2341 como presunta socia mayoritaria con el 94.1% de las acciones, escritura cuya inscripción fue revocada por la violación al requisito fundamental del quórum. Y es también el abogado Jaime Cabrera Bedoya, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1997, quien representando a Liliana Montaño en 2007 logra inexplicablemente que la Cámara de Comercio de Bogotá incurra nuevamente en el error de certificar de nuevo a Liliana Montaño y a su esposo como dueños del 95% de las acciones cuando legalmente no lo son. Es tal el éxito del abogado Jaime Cabrera Bedoya, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1997, al inducir al error, que éste ha perdurado en el tiempo al punto de volverse la posición institucional de las más altas directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá, aún en contra de las resoluciones de sanción firmes por el Tribunal Superior de Cundinamarca, de la Superintendencia de Sociedades en su revocatoria de liquidación y de la realidad registral que certifica la Cámara de Comercio de Bogotá en la última y actual anotación que figura en el certificado emitido por la misma Cámara de Comercio respecto a la composición accionaria de la sociedad, acorde con la compra realizada por Marco Montaño del 50% de las acciones protocolizadas en la escritura pública 751. Reitero que este error de certificar a Marco Montaño como propietario solamente del 5% de las acciones lo corrigió la Cámara de Comercio en 2007, pero de inmediato el abogado de Liliana Montaño, Jaime Cabrera Bedoya, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 97, logra inexplicablemente que la Cámara de Comercio de Bogotá vuelva a incurrir nuevamente en el error de certificar de nuevo a Liliana Montaño y Carlos Parra, su esposo, como dueño del 95% de las acciones cuando legalmente no lo son. Por lo que el 9 de marzo del 2007, Marco Montaño presentó denuncia ante la Superintendencia en contra de la Cámara de Comercio por irregularidades en el manejo del registro mercantil. Y como resultado, la Superintendencia, mediante resolución 12766 de 2008, impuso una multa a la Cámara de Comercio de Bogotá por violar los artículos 26, 28, 30 y 118 del Código de Comercio. Pero por sus competencias,
no puede dar instrucción alguna a la Cámara de Comercio de Bogotá. Imposibilidad de dar instrucciones que es aprovechada por la Cámara de Comercio de Bogotá para continuar certificando a Marco Montaño solamente como el 5% de las acciones, aunque al momento de esta sanción procedió a pagarla sin reponerla, por lo que la Cámara de Comercio sigue certificando a Marco Montaño solo con el 5% de las acciones. Este procede a formular una nueva queja ante la superintendencia porque la Cámara de Comercio de Bogotá está certificando la composición del capital con el producto de una interpretación realizada por la misma Cámara de Comercio y no de los documentos inscritos en el registro mercantil como lo ordena la ley. Es así como, con resolución 3291 del 2014, la superintendencia formuló cargos contra la Cámara de Comercio de Bogotá por una presunta infracción al numeral 3 del artículo 86 del Código de Comercio, y como resultado de esta segunda queja, por medio de resolución 6831 del 2014, la superintendencia impone una nueva sanción o multa a la Cámara de Comercio de Bogotá por infracción al numeral 3 del artículo 86 del Código de Comercio al comprobar que está certificando la composición del capital producto de una interpretación mediante operación matemática y no de los documentos inscritos en el registro mercantil como lo ordena la ley, siendo esta sanción reconfirmada en reposición y apelación, pero esta vez la Cámara de Comercio sí impugna, promoviendo un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones de sanción, siendo así que la superintendencia interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la Cámara de Comercio. En dicha apelación, la superintendencia señaló que el juez de primera instancia había incurrido en un error al considerar que la Cámara de Comercio sí podía interpretar la composición del capital y tener en cuenta la sentencia del 3 de septiembre de 2015. Como consecuencia de esta apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió revocar la decisión proferida por el Juzgado Tercero, que había declarado la nulidad de las resoluciones sancionatorias impugnadas. En consecuencia del fallo de última y segunda instancia del tribunal, dejó incógnutes y ejecutoriadas las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en las cuales se confirma que Marco Montaño no es acreedor solo del 5% de las acciones, como lo pretende y pretendía certificar erróneamente la Cámara de Comercio de Bogotá. Las sanciones impuestas a la Cámara de Comercio de Bogotá por interpretar mediante operación matemática la composición del capital de la Sociedad Colombiana Limitada y no hacerlo sobre los documentos inscritos en el registro mercantil como ordena la ley. Advertía a Liliana Montaño Fernández que legalmente es titular del 50% de las acciones, pero convencida de que puede actuar por encima de la ley, ahora debe responder a la Fiscalía General de la Nación por liquidar ilícitamente la sociedad para evitar pagar a los acreedores y apropiarse de lo que le correspondía a su hermano, y por malbaratar la más exitosa empresa del mercado en su momento bajo la dirección de Marco Montaño. Igualmente, la Cámara de Comercio de Bogotá deberá rendir declaración a la Fiscalía para explicar por qué mantiene la certificación de un subgerente nombrado con una verificación de quórum inexistente, lo que hace que no produzca este nombramiento efectos ni ante la sociedad ni ante terceros, además de explicar por qué indujo a error al juez de tutela.